Soy el doctor Roberto Báez, soy médico clínico especializado en reumatología, trabajo en Clínica Roca y en el Hospital de General Roca. La idea es hablar de artritis reumatoidea, pero con un enfoque sobre todo desde el punto de vista de la enfermedad con diagnóstico temprano, porque ya vamos a ver a lo largo de la charla lo importante que es eso. Y al último le voy a mostrar 2 o 3 resultados de estudios en los que he participado con reumatólogos de todo el país en relación a artritis reumatoidea y enfermedades reumáticas y COVID. La artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta entre el 0,2 y 1% de la población caucásica, afecta a un grupo etario con mayor capacidad laboral y productiva, y sin un tratamiento adecuado no remite. Prácticamente todos los pacientes con artritis sufren un dolor diariamente y tienen un impacto en la calidad de vida muy importante. Y por otro lado, la mortalidad en artritis reumatoidea es 2 veces mayor que en la población general. Así que claramente estamos hablando de una patología frecuente de cada 100 una persona y con una alta mortalidad y un alto impacto en la calidad de vida. La fisiopatogenia de la artritis reumatoidea es sumamente compleja porque es una cascada de acontecimientos mediados por una infinidad de mediadores químicos, casi todos interleuquinas y factores de necrosis tumoral, que en definitiva terminan produciendo mediante la activación de linfocitos B que interactúan con linfocitos T una alteración en las principales células de la membrana sinovial, que son los sinoviocitos, con a su vez liberación de sustancias que son nocivas para los tejidos que están alrededor, y una proliferación con participación de los fibroblastos que terminan conformando una neoestructura que se llama panus. Este panus, que es lo que ven acá, es, como dije antes, una neoestructura que con neovascularización, por supuesto, que se expande como una mancha de aceite, destruyendo todo lo que encuentra en su camino. Por eso la enfermedad es tan secuelar, porque va destruyendo cualquier tipo de estructura, tejido blando, óseo, cartílago, tendones. Esto es una forma muy resumida, claramente, y esquemática de plantear la fisiopatogenia de la artritis reumatoidea, pero es para tener una idea de lo complejo que es. Entonces, sobre factores etiológicos pocos conocidos, probablemente virus, pero no se está seguro, una membrana sinovial infiltrada, activación de células macrofágicas con liberación de mediadores inflamatorios muy importante, activación de los fibroblastos que participan en la formación de este panus que antes mencioné, participación de linfocitos B, que son los que en definitiva producen los autoanticuerpos, y activación del linfocito T, con la que participan en la activación de los fibroblastos, la participación de las células presentadoras de antígeno, que a su vez hace que la respuesta inmune se prolongue en el tiempo, formación de folículos linfoides en el tejido sinovial, adyacentes al panus. Lo que dije antes, la angiogénesis y este panus, que es muy importante porque es esta estructura la que termina provocando en definitiva la invasión y destrucción no solo del cartílago, sino de todos los tejidos. Participación de los osteoclastos que se activan con resorción y erosión. Ya vamos a ver cuando muestre el diagnóstico de las placas como uno de los primeros signos diagnósticos es la osteoporosis yuxtaarticular producida por la activación de los osteoclastos. Hay una cosa que hay que tener en cuenta cuando uno piensa en la presentación de esta enfermedad, que existe una fase que se llama fase de riesgo genético, donde, digamos, hay una predisposición a tener la enfermedad
De hecho, los antígenos de histocompatibilidad, por ejemplo, en Japón, China, Corea es el DR5, sin embargo en España y en Argentina es el DR1, digamos, en la etnia América India es DRB1, quiere decir que los antígenos de histocompatibilidad tienen algún rol de predisposición, seguramente con intervención de mediadores del factor ambiental, alguno muy conocido y muy demostrado como es el tabaco. Sobre esta primera etapa absolutamente asintomática, aparece una segunda etapa que es el desarrollo de la respuesta inmune. Aquí no hay actividad inflamatoria, pero ya se empieza a mover la respuesta inmunológica, a tal punto que empiezan a aparecer marcadores, biomarcadores, como por ejemplo el anticuerpo anticitrulinado, puede ser también el factor reumatoideo, interleuquina. Ahora les muestro otra diapo que explica mejor esto. Bueno, esto Sí, es lo que expliqué antes, lo voy a hacer bien cortito, que lo expliqué antes de la cascada de interleuquinas, que con activación de los sinoviocitos y formación del panus. Este panus, que era lo que creí yo que estaban viendo, es el que provoca toda esa destrucción de cartílagos y de los tejidos y del resto de los tejidos. Esto no lo voy a repetir, lo dije recién, son todas las cosas que participan en la fisiopatogenia, pero sí es importante que vean esta diapo, que era lo que estaba explicando cuando Nora me avisó, gracias, que no estás viendo la diapo, de las tres etapas, donde las tres fases en el desarrollo de la tironeumatoidea. La genética, donde los diferentes antígenos de histocompatibilidad determinan esta predisposición, pero no son iguales en las diferentes etnias. Una segunda etapa de respuesta inmune, que puede haber alguna cosa de artritis indiferenciada, pero en general no tiene clínica porque no hay actividad inflamatoria, pero sí hay aparición de marcadores bioquímicos. Y una tercera etapa, que es la etapa de manifestaciones clínicas, donde ya sí hay una respuesta inflamatoria, patológica, con el daño articular. Este aspecto es importante porque uno se pregunta si puede hacer algo en esta etapa antes de la aparición de la respuesta inflamatoria. En esta diapo, es una diapo que muestra, por ahí no la ven entera porque a ver si se la puedo mostrar un poquito mejor. No, perdón. Ahí está. Esta diapo muestra la prevalencia de marcadores preclínicos en artritis reumatoidea años antes de que se manifieste la enfermedad. Y fíjense acá, antes de los 4 años, como el anticuerpo anticitrulinado es el biomarcador más frecuente, y otros como la interleuquina o el factor de necrosis tumoral, aunque eso nosotros no lo podemos medir. Esta diapo es 8 o 12 años, este es un trabajo prospectivo, por supuesto, que sacaron sangre, la guardaron y por eso después pudieron saber esto, ¿no? Un tremendo trabajo, pero esto demuestra que 8 o 10 años antes de que se manifieste la enfermedad, ya hay marcadores positivos. Poco el CCP más la interleuquina, interleuquina 6, pero de todos modos, la conclusión de esto es cómo esto se empieza a mover con bastante anticipación a las manifestaciones clínicas. ¿Se puede hacer algo en esta etapa? Digamos, si uno dice, bueno, encuentro un paciente al año con CCP alto, en general lo que se aconseja es no medicar y sí vigilar, digamos, pero no hay una indicación de tratamiento preventivo, digamos, en caso de que aparezcan marcadores bioquímicos, pero sí una vigilancia muy estricta. ¿Sí? Bueno, estos son los criterios diagnósticos del AS regular. No se está viendo toda la diapo entera, pero no quiero meter más mano por miedo a ver si... A ver.
¿Ustedes la ven ahí? ¿Vos ves, Nora? Sí, sí, sí. La que estaba mostrando en chiquito. Bien, Esta de los del criterios. círculo rojo de las categorías, sí, estamos viendo ahora. Bien, bien. Son los criterios de clasificación de la ASE regular. eh, y bueno, que se tiene en cuenta, esto después lo pueden ver, pero articulaciones grandes tienen un valor, pero las articulaciones pequeñas tienen mucho más puntaje. eh, y mientras más articulaciones pequeñas, más puntaje es. Fíjese que más de 10 articulaciones, por lo menos una pequeña tiene 5 puntos, pero 4 a 10 articulaciones pequeñas tiene 3 puntos. En cuanto a la serología, se tienen en cuenta, estos son criterios diagnósticos de Aular ACR, es decir, es un consenso mundial. Se tiene en cuenta factor reumatoidea y el anti-CCP, ACPA y anti-CCP lo mismo. Pero fíjense en que cuando los títulos de factor reumatoideo y de CCP son altos, tiene más valor como criterio diagnóstico. Y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora cuando uno estudia una artritis reumatoidea, siempre se deben pedir los dos biomarcadores, tanto factor reumatoideo como CCP. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen uno u otro positivo. Y por otro lado, que nos importa a nosotros para el diagnóstico y también para el pronóstico, como lo voy a mostrar después, los títulos. Así que siempre hay que pedir los dos. Siempre se piden los reactantes de fase aguda, lo mismo que dije antes, tanto eritro y PCR, porque puede estar uno u otro elevado. Y como criterio diagnóstico, la duración de los síntomas tiene que tener 6 semanas o más para que no, diagnostiquemos una artritis reumatoidea que no sea, digamos, ¿no? Nada, eso es para remarcar la importancia de las articulaciones pequeñas en el diagnóstico de la artritis reumatoidea, recordando siempre que tiene un patrón de compromiso bastante simétrico, a diferencia de otras artritis que son asimétricas. ¿Cómo definimos artritis reumatoidea temprana? Se ve la diapo, ¿no? Sí, Sí. la misma. No, ¿cómo definimos AR temprana? ¿No pasó? No, no. Joder, La número 8 tenés que poner. joder. Ahí sí. Ahí sí. Mira, no sé por qué no me las pasa, pero bueno, vamos a hacer así. Eh, ¿Cómo definimos artritis reumatoidea temprana? No está claramente definido cuánto tiempo desde el inicio de los síntomas se requiere para calificar de temprana a una artritis reumatoidea. Pero se postulan desde 3 años hasta meses del inicio. De todos modos, así como un consenso general, un acuerdo, digamos, es que 2 años desde el inicio de los síntomas parece razonable para calificar a una artritis como artritis reumatoidea temprana. Eh, ¿Y qué es esto? Eh, Esto es el concepto de ventana de oportunidad. Cuando hablamos de ventana de oportunidad nos referimos a lo siguiente. Se refiere al periodo de inicio de la artritis reumatoidea en que se establecería progresión radiológica a futuro. Una intervención en este periodo terapéutica, desde el inicio, puede evitar la progresión del daño articular. Eso es lo clave de este concepto. Es decir, si nosotros intervenimos terapéuticamente rápidamente en la artritis reumatoidea, estamos evitando a futuro que se provoque un daño radiológico y por lo tanto un daño secuelar. El uso de terapias adecuadas será más efectiva cuanto menor sea la duración de la artritis reumatoidea, lo que conducirá a una menor probabilidad de incapacidad. Y el pronóstico de la artritis reumatoidea mejora ostensiblemente si se realiza la terapia adecuada durante la ventana de oportunidad. Por lo tanto, acá hay dos conceptos que son muy importantes hoy en día para el diagnóstico y manejo de la artritis reumatoidea, que sería importante que sobre todo que la gente que se está iniciando lo tenga muy en claro, que uno es el concepto, la idea de artritis reumatoidea temprana y el concepto de ventana de oportunidad para iniciar un tratamiento. Miren estas dos curvas. Esta es una curva, este es un estudio que muestra
la diferencia de la evolución clínica de un paciente con una intervención terapéutica rápida, que sería esta curva, a diferencia de un grupo de pacientes con intervención terapéutica de tratamiento tardío, cómo clínicamente evoluciona la sintomatología del paciente. Y en esta curva, digamos, persigue demostrar lo mismo, lo que se presenta es daño radiológico. Daño radiológico en esta curva de abajo, en pacientes donde se inició tempranamente el tratamiento, y daño radiológico donde el tratamiento se inició tardíamente. La diferencia es muy significativa. Ahora, para que, empezar con un diagnóstico precoz y un tratamiento rápido y todo lo demás, hay una cuestión también que va más allá del conocimiento del médico, que es el acceso de la población a la salud. Y en este dibujito es de un trabajo hecho en Estados Unidos, en San Diego, donde muestra claramente, lo que trata de mostrar el dibujo, es la dificultad para la gente de menos recursos. Imagínense en esto mismo, en la Argentina, cuán más acentuado es. Este estudio es un estudio hecho en Argentina por el IREP, que es un instituto de reumatología de Buenos Aires, y ellos lo que fueron evaluando, a ver cuánto había de tardío, o cuánto tardía era la consulta al centro reumatológico, ¿sí? Y encontraron, y cuánto había de tardanza para poder iniciar las drogas modificadoras de artritis. Y encontraron demora al reumatólogo de alrededor de 3 meses en ese lugar, y demora para iniciar los DIMAR 5 o 6 meses. Pero la conclusión final fue que muchos de los pacientes demoran más de 6 meses en recibir la primera DIMAR, y un 25% más de un año. Entonces, como antes lo explicamos, esto es muy importante para el futuro del paciente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de artritis reumatoidea? La anamnesis, como toda la medicina, es una de las claves digamos, para el diagnóstico. ¿Y qué tenemos que preguntar? Bueno, tiempo de evolución, como vimos antes, es uno de los criterios diagnósticos. La presencia de dolor, qué característica tiene el dolor, si es un dolor que disminuye con el movimiento, difícilmente tenga que ver con una enfermedad inflamatoria, la intensidad, si mejora o no mejora con antiinflamatorios. Y una cosa clave del dolor es tratar de averiguar cuánto impacta en la calidad de vida del paciente. Yo les transmito la imagen de mujer joven con artritis reumatoidea que dice, sentada en el consultorio: estoy en mi casa, sentada en la mesa, llorando porque no puedo hacer, bueno, no puedo hacer las cosas de la casa. Quizás sea extremo, pero eso es un dolor importante que uno tiene que darle mucho más relevancia, de que dice, me duele un poco cuando me levanto, me puedo hacer las cosas, se me va, qué sé yo. O sea que interrogar sobre el dolor, las características, la intensidad y el tiempo es muy importante. Ni hablar del examen físico, la semiología es fundamental también en toda nuestra medicina, por lo tanto los pacientes reumáticos no solo hay que preguntarles, sino que hay que tocarlos. Estas imágenes son imágenes claras de sinovitis o de inflamación en los lugares típicos de artritis reumatoidea, que son los carpos y las metacarpofalángicas, interfalángica proximal, carpos, con algo que es muy típico. Si ustedes ven esta mano y la tocan, nunca más se olvidan, que es esto, que es la atrofia muscular interósea, ¿sí? Entonces, esto es muy típico, no siempre se presenta así, pero uno tiene que buscar a veces, porque en determinado, esta es una enfermedad que tiene compromiso aditivo de esas articulaciones. Entonces, por ahí a lo mejor uno encuentra una o dos articulaciones y después se seguirán sumando otras.
Las rodillas también es un sitio sumamente frecuente de compromiso de la artritis reumatoidea. Por lo tanto, la semiología es muy importante, examinar adecuadamente el paciente, las manos se deben examinar dedo por dedo, palpando las interfalángicas proximales, palpando las metacarpos, buscando dolor dedo por dedo. Bien, avanzando con el diagnóstico de artritis reumatoidea, vamos a pasar al laboratorio. Reactantes de fase aguda, ya lo vimos, son parte del criterio diagnóstico, es obligatorio, pero además siempre hay que hacer un hemograma, un fragmento de plaqueta, por supuesto una función renal y hepática para ver de qué paciente estamos hablando. No lo puse acá, es importante saber si es diabético, es importante saber si es dilipémico, o sea, un laboratorio general. Y los laboratorios más específicos de la enfermedad. El factor reumatoideo es el más antiguo de todo. Es un anticuerpo sobre IgG y sobre IgM y IgA. Hay varios métodos para medirlo. Látex es uno de los más antiguos, que es una inmunoglobulina adherida a una superficie de látex. Se considera positivo por encima de 1,80. Rosraga no se usa más, porque técnicamente es imposible hacerlo. El ELISA sí se usa, que es un método cuantitativo, al igual que la inmunoturbidimetría, que en realidad estos son los dos métodos mejores, porque los dos métodos son cuantitativos, y eso nos da una idea más exacta. Recuerden los criterios diagnósticos que el título era importante. El título de valor es de 1,80 por encima, pero tengan en cuenta lo siguiente. Existe factor reumatoideo positivo IgM en pacientes sanos. No se mide isotipo, pero si pudiéramos medir cuando hay IgA se asocia a mayor daño articular. Esto del factor reumatoideo positivo en personas sanas es más frecuente en personas de edad avanzada o en personas con familiares con enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, siempre evitar decir que alguien tiene artritis cuando tenga un factor reumatoideo positivo, a menos que ese factor reumatoideo positivo esté en el contexto clínico o del resto de las cosas que estamos viendo para hacer el diagnóstico. Solo no alcanza. Recuerden, infecciones virales, infecciones bacterianas, parasitarias, inflamaciones crónicas, neoplasia. Fíjense en esto que les voy a mostrar, que tiene que ver con esto. Esto es un estudio hecho en Cuba y es medición de factor reumatoideo en muchísimos pacientes y a ver en quién tenía factor reumatoideo positivo. El 41% de los pacientes que tenían factor reumatoideo positivo era por artritis reumatoidea. El 9% Hansen. Hansen porque es un estudio viejo y está hecho en Cuba, pero acá no cabría. Pero fíjense, 9% en paciente con lupus, 5% Sjögren, 5% esclerodermia, 5% neoplasia, 5% fibromialgia, 5% endocaritis bacteriana. Entonces, fíjense en cuántas patologías y otras. ¿Cómo? Pasar a la diapositiva. ¿Ahí se ve? Ahí sí. Pero sí, no me la pasa, cuando está ampliada no me la pasa. Gracias por ayudarme, Nora. Bueno, le estaba Para nada. le estaba mostrando eso, ¿no? De que el 41% era por artritis reumatoidea, 9% Hansen, 9% lupus, pero fíjese, el 5% Sjögren, 5% neoplasia, 5% endocaritis bacteriana, 5% fibromialgia, lo cual nos confundiría muchísimo. En esclerodermia también el 5%. Por lo tanto, siempre tener en cuenta que el factor reumatoideo es un elemento para el diagnóstico, nada más. El anticuerpo anticitrulinado, el CCP, sí es muy importante. Ustedes saben que no hace muchos años que se empezó a hacer. La citrulina es un antígeno en la membrana sinovial reconocido por anticuerpos en la artritis reumatoidea, aunque también se especula de que alguna función fisiopatogenia también tendría.
porque justamente los pacientes que tienen CCP muy altos son los que peores artritis tienen. El valor de referencia es más de 17. Alrededor del 40% de pacientes con factor reumatoideo negativo tienen CCP positivo, eso se los había mencionado antes. Algunos pacientes sanos tienen un CCP positivo, pero es muy, muy bajo el porcentaje. Y lo que decía antes, los títulos tienen importancia diagnóstica porque títulos muy elevados tienen valor pronóstico. Miden la respuesta inmune y de hecho eso define el tipo de artritis reumatoidea por valores muy altos, por ejemplo, valores más de 500, 1000, 2000, a veces tenemos pacientes que tienen 20.000 de CCP, lo cual nos habla de una gran respuesta inmune y por lo tanto una enfermedad más agresiva. Y por supuesto que se asocian con mayor progresión radiológica, obviamente, porque es más agresiva. Entre los métodos complementarios que nosotros usamos, tenemos la radiología, la ecografía y a veces la resonancia magnética nuclear. La radiografía es muy importante, nosotros vemos erosiones y pinzamiento. Hoy por hoy, y tomando en cuenta estos dos conceptos que he tratado de transmitir, de artritis reumatoidea temprana y ventana de oportunidad, las erosiones, los pinzamientos, si es posible, habría que evitarlo. Y esas manos destruidas, desviadas, con un tremendo impacto en la calidad de vida y funcional, no se deberían ver más si uno logra intervenir en esta enfermedad con las pautas que mencioné antes. La ecografía ha tomado un rol muy importante hoy en el diagnóstico de esta enfermedad, sobre todo porque hay una aplicación que es el Power Doppler, que nos permite ver un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio de estas características en una membrana sinovial, la verdad que nos sirve mucho para el diagnóstico, pero además nos es muy útil para la evolución de la enfermedad, porque a veces tenemos dudas si la enfermedad puede estar activa o no puede estar activa, si tenemos que modificar o no el tratamiento, y en ese caso el Doppler, la verdad que nos resulta de mucha utilidad. La resonancia magnética nuclear no se hace rutinariamente, pero a veces cuando hay muchas dudas de diagnóstico, cuando no ayuda la serología, y uno tiene que tomar una decisión de si tratar o no tratar a un paciente, pedimos una resonancia, y la verdad que una resonancia, y sobre todo si se puede hacer con contraste, es muy esclarecedora si existe o no existe proceso inflamatorio de la membrana sinovial. Yo quería decir dos palabras del compromiso pulmonar, porque la artritis reumatoidea es una enfermedad netamente articular, pero uno de los compromisos sistémicos de mayor jerarquía es el compromiso pulmonar. ¿Qué podemos encontrar en el pulmón? Nódulos reumatoideos, derrame pleural, es muy frecuente el derrame pleural, pero habitualmente asintomático. Y lo más importante es esto, la presencia de enfermedad intersticial pulmonar. Básicamente, como en casi todas las patologías que se asocian a IP, dos grandes grupos, digamos, de compromiso. La no específica intersticial neumonía, que es la que da fibrosis. Hay fibrosis, hay menos inflamación, muy poca respuesta al tratamiento, muy mal pronóstico. La UIP, que la usual intersticial neumonía, donde aparece vidrio esmerilado, ustedes saben que el vidrio esmerilado no es patognomónico de esto, pero siempre expresa proceso inflamatorio, generalmente agudo, y la presencia de vidrio esmerilado por lo menos nos permite dar una chance de tratamiento. De hecho, generalmente yo los pacientes los veo con la doctora Molinario, con la doctora Minario en el hospital, y cuando aparecen estas cosas, tomamos decisiones con respecto a la terapéutica, porque hoy en día hay algunos medicamentos, sobre todo un par de biológicos, que han demostrado ser efectivos también para esto. Así que esto lo buscamos siempre. La verdad es que cuando hay fibrosis, poco podemos hacer. Cuando hay vidrio esmerilado, sí podemos
intervenir. Bueno, con respecto al compromiso pulmonar, me olvidé decirles que hay dos cosas que quería decirles que me olvidé. Una es que el compromiso pulmonar depende del tiempo de evolución y de la severidad de la enfermedad. Mientras más severa y más tiempo, más posibilidad de que se comprometa el pulmón. Y que las series son muy variables en cuanto a qué incidencia hay de la enfermedad pulmonar en la artritis reumatoidea, pero se habla entre el 15 y el 30%. Por lo tanto, no es un dato menor. Bueno, ¿qué onda con el tratamiento de artritis reumatoidea? Podemos encontrar 10 millones de cosas a nivel popular, desde estas cremitas que compro yo cuando voy a Salta a visitar a mi hijo, que está lleno por todos lados, que cura todo, la gente que hace cosas mágicas con las manos, la marihuana que hoy en día ha tomado, parece que todo se tratara con esto, sin negar la importancia que tiene en el manejo del dolor, porque lo reconozco, pero no, obviamente cero efecto a nivel de la evolución de una artritis reumatoidea. Dicho esto, esto que les estoy mostrando acá, después le voy a señalar los puntos más importantes, es el consenso EULAR, que es la Liga Europea de Artritis, que es, digamos, uno de los elementos que más tenemos en cuenta para determinar qué hacer ante una artritis reumatoidea. De todo esto que está así largo, yo voy a señalar algunas cosas que creo yo son las más importantes. Tomar la mejor decisión acordada entre el médico y el paciente, porque a veces se puede elegir vía oral, intramuscular, subcutánea, eso se puede acordar con el paciente. Asegurar el diagnóstico de que sea de una artritis reumatoidea temprana, como vinimos viendo hasta ahora, para poder instaurar un tratamiento lo más rápido posible, pero evaluando siempre la situación del paciente. No es lo mismo tratar un paciente con una obra social en Roca que un paciente de la línea sur que vive en el campo. Hay que tener en cuenta esas cosas. Iniciar el tratamiento con el DIMAR lo antes posible. El metotrexato sigue siendo la primera estrategia terapéutica. Usar antiinflamatorios el menor tiempo posible por riesgo gástrico y cardiovascular, y considerar el uso de corticoides sistémicos, ya que reduce el dolor, pero también contribuye en un principio a disminuir la progresión del daño estructural. El objetivo principal del tratamiento es la remisión. Todos sabemos que esto no cura, pero sí se puede llegar a este objetivo. Se debe monitorear regularmente la actividad de la enfermedad, y no solo eso, sino los efectos adversos de los fármacos. Esto habitualmente cada 3, 4 meses hacemos un control. Monitoreo frecuente de las articulaciones, 3 o 4 meses, para ver cómo está, lo mismo que los reactantes de fase aguda. Promover las intervenciones farmacológicas, en ese sentido, a veces cuando hay mucho compromiso de manos, baños de parafina, rehabilitación en adanil, puede ayudar mucho. No olvidarnos nunca de las comórbidas que tienen estos pacientes y no descuidarnos, y hacer un trabajo compartido, pero sin dejar de tener en cuenta eso. El hábito tabáquico es muy importante porque se ha demostrado claramente que no solo predispone a la aparición de la artritis reumatoidea, sino que hay estudios que han demostrado que disminuye la respuesta, por ejemplo, al metotrexato. Control de salud bucodental, muchos de estos pacientes tienen fiebre secundario, tienen boca seca, y completar el estatus de vacunación. Por supuesto que todo esto tiene que ver también con dar una adecuada información al paciente, y todo esto va en el contexto del medio social del paciente. Este cuadrito, que es muy lindo, está en inglés, perdón, pero bueno, así lo saqué de la revista, es un algoritmo. Acá arriba, no sé si lo pueden ver, pero dice que si son pacientes que no tienen contraindicación para usar metotrexato, iniciar metotrexato. Si el paciente evoluciona bien, continúa con metotrexato.
Si el paciente es intolerante, intolerante o es alcohólico o vive en un lugar donde no podemos controlar, estamos habilitados a iniciar con leflunomida o sulfasalacina. Si el paciente mejora, continúa con la medicación. Si no mejora, después de 3 a 6 meses, pongamos 6 meses, pasamos a la fase 2. Y la fase 2, por lo menos en este país, es asociar 2 drogas modificadoras de artritis. En este caso serían metotrexate o leflunomida, como yo lo voy a mostrar en otra diapo, lo más aconsejable, digamos, ¿no? Si el paciente mejora con este esquema de 2 drogas modificadoras, siempre tener en cuenta que se puede combinar con dosis bajas de corticoides el menor tiempo posible, cualquiera sea el esquema que usemos. Si mejora con 2 drogas modificadoras, seguimos con 2 drogas modificadoras. Si no mejora, pasamos a la siguiente fase, que ya es el uso de biológicos o de JAK inhibidores que tienen un mecanismo de acción diferente, pero que comparten los mismos cuidados. Y cuando hay falla o toxicidad, se pasa a otra fase que en realidad es rotar dentro de todos los medicamentos que tenemos de esta índole. Esto sería básicamente lo que, un algoritmo de cómo tratar esta enfermedad. Hay unas guías que se llama Guía Argentina de Práctica Clínica de Tratamiento de Artritis Reumatoidea, que la verdad que están muy buenas, nos sirven a todos. Allí habla de los corticoides, y en general con los corticoides los puntos más importantes son: los corticoides son muy útiles para el control de la actividad de la enfermedad, como así también de los brotes de la artritis. Siempre usar la menor dosis posible, recordando que menos de 7,5 miligramos día es una dosis relativamente segura, y debe plantearse el objetivo de control de la enfermedad sin la utilización de corticoides. ¿Esto qué significa? El corticoide tenemos que tratar de usarlo un tiempo, pero siempre con la idea de retirarlos. ¿Sí? Este es el concepto básico con respecto a corticoides. Usarlos desde el principio, sacarlo en cuanto se pueda, y siempre con dosis bajas. Al principio podemos usar dosis mayores, pero rápidamente escalonarlo. Con respecto a los antiinflamatorios, el antiinflamatorio ideal no existe. Uno debe encontrar el más adecuado para cada paciente en cuanto a seguridad y respuesta terapéutica. En la mayoría de los pacientes es preferible usar dosis baja de esteroides que antiinflamatorio porque es más efectivo y menos dañino. Y recordar siempre que la función renal que tienen las personas grandes aumentan la toxicidad de los antiinflamatorios y por lo tanto habría que adecuar la dosis. Puse acá naproxeno, que es una buena opción porque es mi antiinflamatorio de elección, porque por los resultados que obtengo y por la baja frecuencia de efectos adversos que tengo. Es el antiinflamatorio que yo más uso y en dosis de 500 a 1000 miligramos día. Y con respecto a los DIMAR, ya vimos que el tratamiento con DIMAR es la clave de esta enfermedad. El objetivo del DIMAR es evitar que haya daño articular y siempre los DIMAR con un monitoreo cercano y cuidando los efectos adversos. El DIMAR más importante sigue siendo el metotrexato. El metotrexato tiene un complejo mecanismo de acción, tiene múltiples acciones como lo muestra en este cuadro, tiene efectos antiinflamatorios, tiene efectos de inhibidor de citocinas, pero el mecanismo de acción a través de la inhibición de la hidrofolato reductasa, el efecto más importante es la disminución de síntesis de purina y pirimidina y por lo tanto la disminución de la producción de autoanticuerpos. Este hecho de que inhibe esta enzima y para evitar que se provoque anemia, todos los pacientes que reciben metotrexato al día siguiente o a las 48 horas de recibir el metotrexato es obligatorio darles micofenolato. Perdón, micofenolato, ácido fólico, cualquier cosa, ácido fólico. ¿Cuáles serían las dosis? Bueno, 10 a 15 miligramos como dosis única
vía oral por semana. Si no mejora el paciente, se puede hacer una escalada gradual de 5 miligramos cada 2 a 4 semanas. En general lo hacemos más tardíamente porque el paciente lo vemos a los 2 meses generalmente. Pero podemos ir escalando la dosis hasta llegar hasta 30 miligramos una vez por semana. Recordar siempre que la vía subcutánea o intramuscular tiene mejor biodisponibilidad y mejor rédito terapéutico que la vía oral, sobre todo cuando pasamos de 15 miligramos. Hasta 15 miligramos es más o menos lo mismo usar vía oral que parenteral. Por encima de 15 miligramos, siempre tenemos que usar subcutánea o intramuscular porque es mucho más efectiva. Lo que dije antes, el ácido fólico, después de recibirlo, y actualmente se está hablando de la posibilidad de usar el metotrexato en dosis repartida, que quizás tendría más eficacia, pero esto hace un par de años, o quizás más, que se está hablando, pero en definitiva todavía no está instaurado, digamos, ¿no? La dosis puede ser adaptada a determinadas situaciones, sobre todo cuando hay alteración de la función hepática o la función renal. A veces el paciente está bien, está asintomático y bajamos la dosis, usamos 10 miligramos, 7 miligramos y medio, 5 miligramos. Y cuando la monoterapia con metotrexato no nos está dando resultado, el paciente está muy sintomático, está muy activa la enfermedad, lo que hacemos habitualmente es asociar leflunomida. Esta asociación metotrexato-leflunomida ha demostrado ser la asociación de 2 DIMAR más efectiva. Y si no, bueno, está la posibilidad de cambiar o sumar un biológico o un inhibidor ya. Sí quiero resaltar esto que tiene que ver con la toxicidad del metotrexato. Recordar que la pancitopenia es uno de los efectos adversos frecuente y por lo tanto hay que monitorearlo muy de cerca. Una sobredosis de mal tomado el metotrexato, que me ha pasado, que lo toman todos los días, puede provocar una depresión medular que ponga en riesgo la vida del paciente. Por supuesto, controlar lo hepático. Elevación de enzimas hepáticas nos obligan a disminuir dosis o suspenderlo. Obviamente no tomar alcohol, eso es fundamental. Y también una cosa que suele verse con frecuencia es la presencia de estomatitis y lamentablemente cuando aparece eso hay que bajar la dosis o a veces suspenderlo. Mucho tiempo se habló de que el metotrexato podría dar lesiones pulmonares. Hoy en día esto está cambiando, de hecho hasta parece que el metotrexato tiene efecto beneficioso en la enfermedad intersticial pulmonar. Y algunas contraindicaciones del metotrexato, por supuesto, embarazadas. No solo eso, sino que 6 meses antes de quedar embarazada debería suspender el metotrexato, porque tiene una vida media de 6 meses el medicamento. Esto debe ser alertado a la paciente cuando se inicia metotrexato y debe quedar registrado por cuestiones legales en la historia clínica. Como dije antes, el consumo de alcohol lo contraindica, las hepatopatías y bueno, algunas infecciones de tuberculosis, herpes y demás, lo cual esto no crea un gran problema porque prácticamente todo estaría contraindicado, digamos, ¿no? Con, con respecto a, no sé si ven el título, pero dice metotrexate más leflunomida, es la asociación DIMAR más utilizada en Argentina. Por supuesto que la vigilancia hepática, neutropénica, todo se acentúa más, pero hay trabajos que muestran que pero hay vigilar la función hepática y neutropénica, pero hay trabajos que muestran que los efectos adversos de la terapia combinada no son superiores con respecto a monoterapia. Así que en ese sentido le hemos perdido el miedo a esta asociación, pero no por eso dejamos de controlarlo estrictamente. Y por supuesto que el tratamiento a largo tiempo, lo que significa dosis acumulada, nos tiene que poner más alerta para el control de los efectos adversos. 2 palabras de la Leflu. Es un inhibidor de hidroorotato de hidrogenasa. El resultado final es más o menos lo mismo que el metotrexato. La dosis es 20 miligramos vía oral por día.
tiene una vida media de 15 días, pero tiene un metabolito activo, que es la teriflunomida, que queda haciendo circulación enterohepática 2 años. ¿Y esto por qué es importante? Porque este metabolito es teratogénico. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de evitar usar leflunomida en mujeres jóvenes, porque deberían suspender el medicamento 2 años antes de quedar embarazadas. Y si hubiese que usarlo, hay que explicarlo muy bien, dejarlo muy bien asentado, vuelvo a decir, por razones legales también, en la historia clínica. En cuanto a efectos adversos, hipertensión suele dar, no se sabe muy bien el mecanismo, aunque pareciera que tiene que ver también con la asociación con antiinflamatorio, la diarrea a veces está, puede dar hepatotoxicidad, y otros menos frecuentes como pérdida de peso, por ejemplo. La sulfasalazina no lo usamos mucho, pero lo usamos, es la otra opción. Es un inhibidor del metabolismo del ácido fólico y el efecto final es una disminución de la producción de citosina con aumento de la adenosina extracelular. La dosis es de 500 miligramos a 3000 miligramos, repartido en 2 tomas, y tiene efectos adversos digestivos relativamente frecuentes, pero de todos modos hay que controlar hepatotoxicidad y pancitopenia. La hidroxicloroquina se usa menos, se usa mucho más en lupus y otras enfermedades, tiene múltiples efectos, la dosis es de 200 o 400 miligramos día, tiene efectos adversos, pero recordar siempre que hay 2 efectos adversos de la hidroxicloroquina que deben ser controlados, que es la prolongación del QT, por lo tanto hacer un electrocardiograma una vez por año por lo menos, y la toxicidad retiniana, que depende de la dosis y el tiempo de uso, por lo tanto un control oftalmológico entre 6 a 12 meses. No lo usamos mucho en artritis reumatoidea. Y con respecto a biológicos, inhibidores JAK, no voy a hablar de ellos, por supuesto. Hay una larga lista de biológicos, cada vez aparece más, acá no están todos. Hay anti-TNF, inhibidores de interleuquina, inhibidores de linfocito T, como es el abatacept, inhibidores de linfocito B, como es el rituximab, que se usa para otras patologías, es un gran medicamento. Solamente de los biológicos les digo que siempre hay que usarlos con protocolos de control previo, buscando hepatitis B, hepatitis C, HIV, descartar tuberculosis, pero son medicamentos muy seguros, no tienen efectos adversos mayores que metotrexato o leflunomida, no se vincula con la aparición de cáncer, como se decía al principio. De hecho, tenemos pacientes con cáncer en tratamiento con biológicos que continúan su tratamiento biológico. Por lo tanto, son medicamentos excelentes, por supuesto que la respuesta es muy buena, obviamente que todos lo saben, uno de los grandes problemas de esto es el precio de estos medicamentos. Los inhibidores de JAK, la JAK es una enzima que está ahí en esa cascada tremenda de citoquinas con el final que vimos en la fisiopatogenia, y es un inhibidor de esa enzima, por eso se llama inhibidores JAK. Diferencia de todo esto, la única diferencia realmente importante es que son vía oral. Se toman todos los días y la respuesta en general es buena. Y una cosa que nosotros vemos que a veces cuando hay una falla primaria o secundaria a un biológico, el rotar a alguna de estas pequeñas moléculas se logra efecto terapéutico. ¿Qué se está haciendo cuando uno cambia de biológico a pequeñas moléculas? Cambiar la diana del tratamiento, el target del tratamiento, y eso a veces hace que unos pacientes anden mejor con una cosa y otros con otro. No sabemos muy bien por qué es así. Por lo tanto, hacer diagnóstico de AR temprana es vital importancia para el pronóstico de la enfermedad y la calidad de vida del paciente. Instalar una terapéutica precoz es muy importante, y la falta de respuesta a la presencia de efectos adversos hacen que no se deba retrasar la modificación del esquema terapéutico. Por último, 3 cositas les voy a mencionar con respecto a enfermedades reumáticas y COVID, ya que participé de un estudio en todo el país, con reumatólogos de todo el país, desde que se inició la pandemia, mandando todos los datos de los pacientes nuestros con autoinmunes que iban teniendo COVID. Este es un estudio epidemiológico que se presentó en PANLAR,
y que, digamos, lo que buscaba era evaluar las características clínicas de nuestros pacientes con artritis y con COVID. En la gráfica esta, lo que se observa es que los síntomas más frecuentes fueron, bueno, fiebre, tos, dolor de cabeza, mialgia, no muy diferente a la población general. Sí es un poco más interesante mostrar esto, que es la hospitalización, porque allí se ve que los pacientes que recibieron mayor hospitalización, a ver si lo puedo marcar ahí, ahí está, mayor hospitalización, ¿se está viendo? El 45. Ahí está. Los pacientes que tuvieron mayor hospitalización fueron los que de mayor edad, o los pacientes con diagnóstico de vasculitis, o los pacientes que recibían corticoides, o los pacientes que recibían rituximab. Y si nos vamos a la curva, no a la curva, pero sí al gráfico de mortalidad, los pacientes que de mayor edad, los pacientes con diagnóstico de vasculitis, los pacientes que recibían corticoides y los pacientes que recibían rituximab son los pacientes que peor pronóstico tuvieron de COVID en enfermedades reumáticas. Las conclusiones son esas, que los pacientes con comorbilidades, vasculitis y también alta actividad de la enfermedad, que no lo mencioné, tratado con corticoides y rituximab, fue a los que peores les fue con esta enfermedad. Este es otro trabajo que se presentó, se presentó en la Argentina, en el Congreso Argentino de Reumatología, y era la evaluación del nivel de socioeconómico de los pacientes, y cuánto podría influir en los pacientes que tuvieron COVID. Acá está discriminado, digamos, de las diferentes cosas, de que cuántos pacientes de nivel medio alto, fíjense que la mayoría era de nivel medio, cuántos tenían acceso a cobertura de salud, la mitad, y con respecto a las patologías, ¿cuál es la patología más frecuente? Artritis reumatoidea, y con respecto a la mortalidad, cuanto a la mortalidad de todas las patologías, de un gran número de pacientes, porque este es un número muy importante, el 8,4%. Y entonces las conclusiones de este trabajito que presentamos fue que la mayor prevalencia de asistencia respiratoria mecánica y mortalidad en pacientes con bajo nivel educativo, y que podría deberse a una consulta tardía por menores pautas de alarma o a menor acceso al sistema de salud, como mostramos en ese dibujito hace un rato. Este es el tercero y ya voy terminando. Este es otro trabajo que presentamos, que lo que mostró es a ver cómo, a través de este registro que hizo la Sociedad Argentina de Reumatología, a ver quiénes son los que presentaron mayores complicaciones. De todos modos, que es un trabajo que se comparó con otros de otros países, la conclusión fue que los pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19 en Argentina recibieron menos tratamiento farmacológico específico para COVID, presentaron menos complicaciones que en otros países, que requirieron menos soporte ventilatorio que en la cohorte de pacientes latinoamericanos, y que no se observaron diferencias estadísticas en cuanto a la mortalidad. Y el último que les muestro es un paciente porque tiene que ver esto de los glucocorticoides y rituximab, donde se vio que los pacientes digamos, se veía qué factores estaban asociados a mayor severidad y a mayor mortalidad. Y en ese sentido, la edad, el uso de corticoides, la presencia de compromiso pulmonar previo, la diabetes y el rituximab fueron los elementos, digamos, que mayor influencia tuvieron. De hecho, la conclusión dice que los pacientes con rituximab y glucocorticoides de mayor edad
con diabetes o dislipemia asociada fueron los que peor les fue y mayor mortalidad tuvieron en COVID. Este trabajo es de pacientes con artritis reumatoidea exclusivamente. Bueno, y con eso, y esperando no haberlos dormido y que le pase lo de esta señora que está al lado, termino. Así que bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, si fue más o menos claro. Estuvo excelente. Excelente tu charla, como siempre. Sí, hubo una dificultad técnica que no sé por qué, cuando estaban ampliadas no pasaban. Así que bueno, gracias porque me recontra ayudaste a poder mostrar las diapos. Bueno, si no hay preguntas, y la verdad es que ya son más de las 3, así que les agradezco a todos que hayan estado ahí escuchando. Igual a todos tienen contacto conmigo, así que cualquier duda me avisan. Y recuerden que la semana que viene seguramente Massini va a subir esto a la página de la clínica y va a quedar ahí en YouTube, como todas las charlas que venimos haciendo. Así que gracias a todos. Gracias, Norita. Muchas Gracias a gracias vos, por la ayuda. Roberto, siempre excelente. Chao, hasta luego. Chau, chau.